dunas blancas hasta donde alcanza la vista. Y, entre ellas, lagunas de un azul imposible, tan cristalinas que puedes ver el fondo a varios metros de profundidad. No es el Caribe, no es un oasis del Sahara, es el noreste de Brasil. Y lo más increíble es que este paisaje no durará para siempre. El lugar que ves hoy será completamente distinto mañana. Y para entender por qué, hay que empezar por los ríos. El Parnaíba y el Preguiças atraviesan algunas de las regiones más arenosas de Maranhão. Todo ese territorio durante millones de años ha estado enviando sedimento hacia el océano Atlántico. No un poco. Una cantidad absurda de arena. Tanta que las corrientes marinas no logran distribuirla a lo largo de toda la costa. Una parte queda acumulada en la playa. Y ahí entra el segundo factor. El viento del noreste que sopla sobre esta franja de Brasil es uno de los más constantes del hemisferio sur. No sopla en temporada. Sopla todo el año. Y no distribuye la arena a lo largo de la costa, como hace el viento en cualquier otra playa del mundo. La empuja hacia adentro. 50 kilómetros tierra adentro. En ese trayecto la arena se organiza sola. Los vientos la moldean en formas de media luna, las dunas barcanoides, y las ponen en movimiento. 25 metros por año. Las cadenas que resultan de ese proceso llegan a tener 75 kilómetros de largo y 40 metros de altura. Es el mayor campo de dunas costeras de América del Sur. 2 ríos con siglos de sedimento acumulado. Un viento que no descansa. Las 156.000 hectáreas del parque son el resultado de esa combinación específica, que no se da en ningún otro punto del planeta. Pero lo que pasa con el agua convierte todo esto en algo que ni siquiera tiene nombre propio. Hay algo que este lugar debería ser y no es. Toda esa arena blanca, ese calor, esa ausencia de vegetación apunta a un desierto. Pero lo que lo define no es el calor ni la arena, es la sequedad permanente, y aquí ella no existe. Entre enero y junio la lluvia cae copiosa, concentrada, constante. La lógica diría que esa agua no puede quedarse. La arena no retiene líquidos, pero debajo hay una capa de roca impermeable. El agua cae sobre las dunas, no puede seguir bajando al subsuelo, el nivel freático sube y empieza a acumularse en los valles entre las dunas. Ahí nacen las lagunas. No vienen del mar, no son ríos represados, son agua de lluvia atrapada por la geología. En el pico de la temporada llegan a cubrir el 41% del área del parque. El agua pasa de un valle al siguiente, forma corredores temporales y convierte el parque por semanas en un sistema acuático interconectado. Esos corredores duran poco, pero mientras existen, los peces los usan para moverse entre ellas, y eso cambia la ecología del parque entero, porque en los lençóis no solo viven los peces, vive gente, y esa gente aprendió durante generaciones a leer el ciclo antes de que cualquier científico llegara a medirlo. Hay más de 4.000 personas viviendo dentro de los límites del parque. La más remota de todas las comunidades es Queimada dos Britos, un oasis verde en medio de las dunas, accesible solo a pie o en vehículos de tracción, a horas de camino de cualquier ciudad. Ese lugar existe porque a principios del siglo XX un hombre llamado Manuel Brito huyó de una sequía devastadora en el estado de Ceará
y caminó hasta encontrar el único trecho verde en medio del mar de arena. Allí se quedó. Allí fundó un poblado. Hoy, cerca de 200 personas viven en Queimada dos Britos, casi todas de la misma familia, descendientes directos del hombre que un día decidió que aquel oasis era su hogar. Manuel decía que todo aquí siempre parece igual, pero si miras con cuidado, la arena está en un lugar diferente cada día. Como si alguien moviera las montañas blancas mientras nadie mira. Ese mismo ciclo que Manuel aprendió a leer en la arena es hoy el motor de la economía de toda la región. Barreiriñas, la ciudad más cercana al parque, se transformó en el centro de distribución de un turismo que no para de crecer. En 2023, más de 400.000 personas visitaron los lenzois marañenses. Guías locales que conocen cada laguna por su nombre, lanchas por el río Preguizas, pousadas dentro de las dunas. Toda una cadena que creció a partir del mismo ciclo del agua que los Brito aprendieron a leer antes que nadie. Pero el parque no vive solo de turismo, vive también de sus otros residentes. Uno de los peces que habita aquí es la traíra. Cuando las lagunas empiezan a evaporarse, perdiendo hasta 1 metro de profundidad por mes, la traíra no huye. Se hunde en el barro húmedo del fondo y espera. Su metabolismo cae. Puede sobrevivir meses así, sin agua sobre ella, hasta que la próxima temporada vuelva a crear el mundo que conoce. Es un animal que duerme mientras el paisaje desaparece. Luego está el guará, un ibis de plumaje rojo intenso, casi naranja bajo ciertas luces, presente en los manglares y costas de América del Sur. Brasil tiene una de las mayores concentraciones del mundo, y los lenzois son uno de sus territorios más importantes. El río Preguizas funciona como zona de cría y las lagunas como área de alimentación. Y luego está la tortuga pininga. Solo existe aquí, en ningún otro lugar del planeta. Su ciclo de vida entero, su reproducción, su alimentación, está atado a este ecosistema específico que aparece y desaparece cada año. El parque ha registrado más de 280 especies de vertebrados en un territorio que desde el aire parece no tener vida. La respuesta está en los oasis permanentes. Queimada dos Britos y Baixa Grande, donde el nivel freático se mantiene alto durante todo el año y sostiene vegetación densa, palmas, arbustos. Son el corazón permanente de un ecosistema que parece no tener nada permanente. ¿Y por qué dos lagunas a pocos metros una de la otra pueden tener colores completamente distintos? La respuesta tiene 3 capas. El primer factor es la profundidad. Poca agua sobre arena blanca refleja turquesa bajo luz directa. A mayor profundidad, el azul se oscurece hasta volverse casi negro. El segundo factor es biológico. El fondo está cubierto por una capa viva de algas y cianobacterias, microorganismos que se instalan en cuanto el agua aparece y que, según la especie predominante, tiñen el fondo de verde, de marrón, de dorado. Una sin materia orgánica puede ser tan transparente que el fondo a 3 metros se ve con absoluta claridad. Otra, a pocos metros de distancia, es casi opaca. El tercer factor es la luz. La misma laguna que parece verde al mediodía puede verse azul al amanecer y casi ocre bajo un cielo nublado. Lo que un cartel turístico llama turquesa es, en realidad, un organismo vivo que cambia de aspecto cada pocas horas. Y ese sistema vivo no existe en el vacío. Todo esto ocurre en un territorio que la geografía nunca supo muy bien cómo clasificar.
No es la Amazonia, la Caatinga ni el Cerrado. Aunque los 3 biomas más grandes de Brasil están a su alrededor, es una zona de transición entre los 3, lo que los ecólogos llaman un ecotono, y en esa frontera las reglas de cada sistema se aflojan. Llegan especies que normalmente no se tocan. Coexisten plantas de la vegetación costera con árboles del Cerrado y con manglares propios de los trópicos húmedos. Esa posición explica por qué la biodiversidad del parque es tan alta para un territorio de aspecto tan árido. Y también por qué la ciencia tardó tanto en entenderlo. El parque fue creado el 2 de junio de 1981, no porque los científicos ya supieran todo sobre él, sino precisamente porque reconocieron que era un ecosistema que no encajaba en ninguna categoría y que necesitaba protección antes de ser completamente entendido. La UNESCO lo inscribió como Patrimonio Mundial en julio de 2024, por algo que va más allá de la belleza. Los Lençóis son uno de los únicos lugares del planeta donde se puede observar en tiempo real cómo el viento, el agua y la arena construyen y destruyen un paisaje sin que la vegetación lo interrumpa. Antes de que hubiera plantas capaces de fijar el suelo, así interactuaban el agua y la arena en casi toda la Tierra. Aquí todavía se puede ver, no hay otro igual, en ningún lugar del mundo. Lo que hay que proteger aquí no es un paisaje fijo, es la impermanencia misma, el movimiento de las dunas, el ritmo del agua, el ciclo que Manuel leía en la arena cada mañana antes de que nadie le enseñara que eso tenía nombre científico. La belleza de este lugar no está en riesgo por descuido, está en riesgo en parte por el éxito. Cuanto más se conoce, más gente quiere verlo. Y cuanto más gente llega, más difícil se hace mantener los ciclos intactos. Eso es lo que la condición de patrimonio mundial intenta preservar. No un instante, sino el proceso que genera instantes distintos cada día. Si conoces un lugar que cambia cada vez que vuelves, o uno que desearías ver antes de que cambie, cuéntalo en los comentarios.